Muy buenos días. Le expreso mi gratitud al doctor Arévalo, le expreso igualmente mi fraternidad a todos ustedes por permitirme en el día de hoy soltar algunas ideas en relación con el tema de evaluación y buscar un vínculo entre lo que considero es evaluación y lo que podría empezar a establecerse como pensamiento crítico. Desde luego hay mucha literatura alrededor del tema de la evaluación, como también alrededor de pensamiento crítico. He querido buscar como puntos de conjunción entre estos dos mundos conceptuales a través de algo que de alguna manera podría considerarse como conocimiento. La evaluación de alguna manera es un proceso que le permite a uno tomar conciencia, es decir, conocer profunda y precisamente ciertos estados, y el pensamiento crítico no es nada distinto de la puesta en escena de un saber al más alto nivel. La siguiente lámina. Voy a insistir entonces en la conjunción de dos posibles mundos que eventualmente podrían mirarse como ajenos. La siguiente. Desde hace algún tiempo he venido planteando que la evaluación tiene sentido y que la evaluación puede ser apropiada por la comunidad si se transforman las prácticas que suelen hacerse de ella. Es decir, si nosotros seguimos en esta época con el concepto de evaluación que prevalecía en 1950, por ejemplo, entendida más bien como la práctica de un examen, va a ser muy difícil que podamos asimilarla, que podamos usarla, que podamos entenderla como una herramienta de cualificación. Y entonces, para lograr esa nueva forma de verla, he sugerido algunos giros que desde luego tocan intereses, que desde luego tocan la práctica canónica, pero que son tensiones que posiblemente permiten ver un poco más allá de esa frontera que ha venido instalada en nuestro medio. Un primer giro: ¿cómo pasar de lo oculto a lo visible? En la práctica de la evaluación, normalmente, había un evaluador, un evaluado, y lo que el evaluador decía era verdad absoluta y no se podía cuestionar, no se podía interrogar, no se podía interpelar. Era muy frecuente que cuando un estudiante le preguntaba a un profesor acerca de la nota, el profesor le contestara: pero un momentico, aquí ¿quién es el que sabe, usted o yo? Usted vino aquí a aprender y yo vengo a enseñarle. O sea, que en el terreno de lo oculto y lo secreto se establecía una especie de verdad incuestionable, soportada por una autoridad, y no había forma de desentrañar cuál era la lógica que se seguía en la evaluación. Consideramos que la evaluación es un ejercicio eminentemente visible. El profesor que evalúa o una autoridad dentro de una sociedad que evalúa a unas instituciones debe hacerlo con las reglas del juego completamente sobre la mesa y conocidas con anticipación. Propendemos entonces por una evaluación totalmente visible, totalmente evidente para los evaluados y para esa sociedad civil que, aún no siendo objeto de evaluación directamente, sí es de alguna forma la receptora de las consecuencias de lo que uno evalúa. Si uno
evalúa a un estudiante desde la lógica de lo secreto y desde la lógica de la imposición, está creando en ese estudiante un cierto resentimiento social que se traducirá de alguna manera cuando él ejerza como ciudadano. Hacer visibles las reglas de juego, hacer completamente accesibles las lógicas de la evaluación, le permite al evaluado y a la sociedad interrogar, cuestionar, proponer, argumentar, en últimas, le permite criticar. Un segundo giro muy interesante, y es que la evaluación tiene que dejar de ser un ejercicio unilateral, un ejercicio omnímodo, y tiene que convertirse más bien en un ejercicio de diálogo. El evaluado también nos puede enseñar muchísimo a los evaluadores, y uno, como evaluador, también tiene que jugar el papel de evaluado. Se trata de una relación biunívoca, recíproca, en donde incluso el evaluado, dentro del terreno de lo formal, permanentemente también evalúa a sus evaluadores. Y hay que permitirle al evaluado ejercitarse en esa tarea de evaluar al que funge como evaluador. Hoy ustedes me están evaluando. Y yo tengo que entender que es tan lógico y tan sensato que ustedes me evalúen como cuando por alguna circunstancia el rol que me toque jugar sea el de evaluar al otro. Esa posible relación entre evaluador y evaluado en un mismo plano, no es más importante el evaluador que el evaluado. Probablemente tiene en sus manos el destino del evaluado. En sus manos está asignarle una calificación para que ese evaluado tenga la posibilidad de avanzar o no. En las manos de los evaluadores está el destino de mucha gente. Pero si uno logra entender que ese poder que tiene cuando está evaluando es un poder recíproco en la medida en la que el evaluado también tenga la posibilidad de colocar allí su forma de ver el mundo, su forma de entender las cosas, podríamos estar conjugando un poco mejor el tema de la evaluación. ¿Será posible criticar la evaluación y otra serie de campos si el evaluador puede participar junto con el evaluado de este tipo de discusiones? Es decir, no se trata de una tarea jerarquizada, sino se trata de una tarea colegiada. Otro giro muy interesante, la evaluación no puede ser un acto final, sino una práctica permanente. Con frecuencia, cuando se habla de evaluación, los actores dicen, déjeme prepararme y después sí me evalúo. Porque dentro de nuestras mentes, dentro de nuestro código genético, la evaluación huele a juicio final. Huele a un momento fatal de desenlace, o premio o castigo, en el que ya no existe nada más hacia adelante. La evaluación no puede ser un acto final, muchísimo menos un acto fatal. La evaluación es una fuente de información para tomar decisiones inteligentes. Evaluar es mirarnos frente a un espejo. Es lo que hacemos por las mañanas al levantarnos. Y en el momento de mirarnos frente a ese espejo, recuperamos nuestro rostro. Y somos conscientes de nuestro rostro. Y posiblemente cambiamos algo de ese rostro para que al mirarnos nuevamente, lo que rescatamos se parezca a un ideal que uno tiene. Y eso lo hacemos todos los días y a toda hora. Miramos nuestro rostro para confirmar si ese rostro se parece
se acerca al que queremos. En la educación ocurre algo parecido. Nosotros tenemos que evaluar permanentemente para poder saber cómo estamos y poder tomar acciones correspondientes. Si la evaluación se mira como práctica final, en donde ya no hay nada que hacer, pues estaríamos prácticamente frente a un ejercicio perverso. Nosotros quisiéramos que la evaluación se entendiera más bien como fuente de información. Lo voy a plantear de la siguiente manera. Imaginémonos a un piloto de una nave que comienza un vuelo en este sitio y tiene una ruta que le permite llegar a un cierto destino. Si sigue unos protocolos que están indicados y si sigue cuidadosamente una serie de procedimientos. Para poder saber ese piloto que su nave va en la dirección apropiada, él tiene una serie de instrumentos, radares y otros, que le muestran cómo es su ruta, cómo es su camino. ¿Qué podría pasar cuando ese piloto toma conciencia porque lee un radar que le indica que él va por una ruta desviada? Varias cosas podría hacer ese piloto. Una es, sigamos, accidentarnos. Y en ese borde entre la vida y la muerte, ese borde que Kant describe maravillosamente como un ser y no ser, poder como último aliento decir, ¿se da cuenta? Yo ya sabía que yo me iba a accidentar si seguía por ese camino. Confirmar el pronóstico de un fracaso. Claro, ese piloto también podría corregir para efectos de retomar el rumbo y llegar al sitio que ha pensado es su destino. Lo voy a colocar en un salón de clase. Al cabo de un día o 2 días, nosotros podemos saber si un estudiante nuestro está entendiendo o no. Si un estudiante nuestro está creciendo o no. Y ahí podríamos tomar varias decisiones. Si tomamos conciencia acerca de que un estudiante no está entendiendo, uno podría quedarse callado y simplemente decir, este estudiante se va a rajar. Y a los 6 meses o al año, decirle, se da cuenta que se rajó. O uno podría, al cabo de un día o 2 días, revisar sus prácticas y probablemente la clase magistral con él no funciona. Probablemente funcione un seminario, probablemente funcione una lectura. Explorar en ese manantial inagotable de formas pedagógicas cuál podría ser más efectiva, pero hacerlo en forma oportuna al comienzo. Uno no puede dejar pasar el año para al cabo de ese año, en una práctica final fatal, decirle, lo siento, usted perdió. Pero mucho más dramático el siguiente episodio. Se reúne a los padres de familia para entregarles notas y el profesor hace toda su presentación y al finalizar les dice a todos, señores padres de familia, les voy a entregar sus reportes de resultados, de logros, de notas, de lo que sea, y por favor, el papá de Juanito se queda. Ese hipotético acto secreto para comunicarle una mala noticia, pues inmediatamente es identificado por todos los demás. Y le dice, mire, su hijo no está para el estudio. Realmente, que se dedique a arar la tierra. Y si es mujer, a tejer crochet. Creo que esa práctica
de esperar hasta el último día para anunciarle a un padre de familia o a un estudiante que su esfuerzo quedó en el vacío y que para la formalidad no amerita que él pueda continuar, creo que hay que revisarlo. La evaluación no puede ser un acto final. La evaluación tiene que ser un acto del día a día para poder tomar los correctivos del caso en forma oportuna. Sobre esto hay mucha polémica y desde luego respetamos profundamente otras visiones. Yo considero que un buen profesor, entre otros atributos, tiene aquel de lograr que todos sus estudiantes aprenden. Y desde luego, si consideramos que la pedagogía está centrada en el aprendizaje del estudiante, porque si seguimos considerando que la pedagogía está centrada en la enseñanza del maestro, pues es muy fácil lavarse las manos. Yo dicto mi clase y ustedes verán si aprenden. Eso es problema de ustedes. Y en la universidad es más dramático porque como ya son relativamente mayores, ustedes ya están lo suficientemente creciditos, es responsabilidad de ustedes aprender. Son dos pedagogías distintas. O nos basamos en lo que nosotros ofrecemos, o nos basamos en lo que el estudiante aprende. Si nos basamos un poco más en lo que el estudiante puede aprender, nos interesa que el estudiante aprenda y no tanto dar buenas clases. ¿Qué pasaría el día? Lo que voy a decir generó hace 20 años que me sacaran del auditorio. Yo creo que hoy, por el respeto que le tienen ustedes a la dirección del ICFES, no lo van a hacer. Pero, ¿qué pasaría el día que a los profesores nos pagaran nuestro salario proporcional a los estudiantes que aprenden? ¿Qué pasaría el día que uno llegue a una universidad como profesor y le digan su contrato por este año es de 100 unidades de dinero, que se la vamos a cancelar en duodécimas, y usted tiene este grupo de estos 100 estudiantes, y estos 100 estudiantes dentro de un año tienen que llegar a este sitio? Ahora, si por alguna razón el 20% no lo logra, usted me devuelve el 20% de ese contrato. Yo sé la urticaria que causa este tipo de hipótesis. Yo sé lo que genera, y por eso les comparto que la primera vez que lo dije hace 20 años, fui inmediatamente sacado del auditorio. Hoy es más fácil decirlo, porque hoy ya circulan en el mundo teorías pedagógicas que muestran que sí es posible aprender, que las mujeres no deben dedicarse solo a tejer crochet, sino que pueden aprender, que los negros también pueden aprender. Hoy en día está demostrado que el aprendizaje es un atributo de la especie humana, que sí podemos aprender, solo que necesitamos ciertas condiciones que son distintas para los distintos seres humanos. Hay unos que son, por ejemplo, campodependientes y que solo a través de ejemplos logran racionalizar las cosas. Hay otros que son campoindependientes e inmediatamente asimilan los conceptos por más abstractos que ellos sean. Hay distintos modos de aprender. No es que haya gente que no aprende, sino tal vez no hemos descubierto la manera como esa persona aprende. Hay mucha investigación en este momento en curso para demostrar que cualquier ser humano es capaz de aprender, solo que hay que adecuar una serie de instrumentos, de herramientas, de métodos para lograr que esa persona aprenda. Otro giro muy interesante: la evaluación debe emerger del mismo mundo y no de un mundo ajeno. Sobre esto, pues nosotros hemos vivido con frecuencia la situación de un evaluador que es transversal
y evalúa lo que sea, desde un programa de medicina hasta uno de derecho, desde una escuela rural hasta una escuela de estrato 6, desde un estudiante de odontología hasta un estudiante de educación física, son evaluadores, digamos, transversales. Yo considero que para poder evaluar la matemática hay que saber matemática y mucha matemática, y para poder evaluar la física hay que saber física y mucha física, y que es distinto el ejercicio de la evaluación de la matemática del de la evaluación de la física, y pues por supuesto del de la evaluación de la educación física. Cada campo tiene unas lógicas. Hoy estamos discutiendo, por ejemplo, en la prueba de estado, si los niveles B, C y D de las pruebas saber de quinto grado tienen correspondencia con los niveles C, D y E, y en el caso de matemáticas se plantea que la hay con unas pequeñas diferencias, y en el caso del lenguaje se dice que no las hay. Que la lectura literal es la lectura literal, solo que se avanza en ese tipo de dominio, que la inferencial, igual, independiente de estar en quinto o noveno grados, mantiene unos hilos conductores, y entonces no es lo mismo evaluar lenguaje que matemática, a pesar de ser mundos tan relativamente próximos en la escuela. Debemos pensar una evaluación más desde el propio mundo que se quiere evaluar, y no tanto desde algo que está por fuera. Por supuesto, esa lógica de la evaluación transversal alimenta profundamente la nueva lógica de la evaluación desde el mismo campo. La siguiente. Quiero mostrarles otros 4 giros para ir como posicionando este punto. Ya no tiene mucho sentido evaluar definiciones. Tal vez lo tuvo hace 50 o 60 años, tal vez lo tuvo hace 8 siglos. ¿Cómo se evaluaba en la Edad Media? ¿Cómo se practicaba en la Edad Media? Tratemos de llevarnos este escenario a 1175, Bolonia, y tratemos de pensar en una clase de filosofía. Un profesor invita a su discípulo amado a que lea un texto de ese profesor, que además es solo de él, nadie más lo tiene. Y ahora permítanme hacer un salto de varios siglos hacia adelante para traer un texto. Anoche tuve tantas dudas en mi espíritu que hoy no me es posible olvidarme de ellas, como si de pronto me encontrara sumergido en unas aguas profundísimas en donde no me es posible ni poner los pies en el fondo ni tampoco sobrenadar. Continuaré por el mismo camino para darme cuenta, si algo más no puedo, de que no hay nada cierto en el mundo. ¿De quién es ese texto? Así comienza la segunda meditación de Descartes. Y entonces, quien podía repetir el texto era una persona culta. Quien por alguna razón no la podía repetir era un ignorante. Pero además ese texto no era posible compartirlo, porque era un texto que pertenecía como propiedad y patrimonio a un profesor. No era posible que otras personas tuvieran acceso a esos textos, pero además no todos sabían leer, sabían escuchar. Normalmente el único que sabía leer era el discípulo preferido de un maestro. Él había aprendido a leer y desde luego no enseñaba a nadie a leer, porque él era el único que tenía el don de acceder a los textos de su maestro para poderlos leer. Pues hoy tenemos otra cosa. Hay que reconocer que esto cambió. Hay que reconocer que hoy tenemos en un solo portal como el de Universia más de 18 millones de páginas, en donde si cualquiera de nosotros se diera a la tarea de empezar a recuperar esa información y a tratar de leerla, no le alcanzan las próximas 50 generaciones para siquiera leer literalmente lo que está allí.
ya el profesor no es simplemente el portador de una información, el dueño único de un dato, y su poder ya no está centrado en transmitir ese dato. La educación cambió. Estamos en otro escenario de la educación. Hoy en día, la información está disponible y nuestro papel seguramente es otro, el de organizar esa información, el de seleccionarla, el de darle sentido, el de utilizarla en las soluciones plausibles de ciertos problemas. El enfoque de competencias no puede resumirse en solamente hablar del uso de un saber con sentido, con significado. Pero definitivamente el tema de la evaluación, no solo en Colombia, en todo el mundo, ya dejó de ser una órbita de la definición para pasar a un campo del uso con sentido de unos conocimientos. Por eso es posible dejar los instrumentos, porque son preguntas que hoy funcionan, pero mañana no, mañana son otras preguntas. Quiero dejar solamente una pregunta alrededor del tema de competencias, y es, ¿en qué se diferencia el concepto de habilidad del concepto de competencia? Habilidad es la que se desarrolla cuando resolvemos tareas ya conocidas, las que ya sabemos. Competencia es la capacidad de resolver tareas nuevas. Y entonces una pregunta, ¿nosotros formamos a nuestros estudiantes en habilidades? Es decir, ¿los mecanizamos a resolver problemas conocidos? ¿O los formamos en competencias? Es decir, logramos que ellos sean capaces de resolver problemas nuevos. Y nuevamente tiene mucho que ver con la postura frente a la evaluación, porque cuando se habla de evaluación, el estudiante podría pedir, déjeme practicar. Pero es que cuando se evalúan competencias, se trata de ir a escena, No se trata de colocarle el problema ya conocido, sino se trata de colocar una situación nueva. No es fácil que el estudiante se forme en competencias si nosotros como profesores llevamos siempre el mismo libreto, nuestros mismos apuntes amarillentos de hace 30 o 40 años, que además fueron usados por nuestros maestros y fueron el legado que nos dejaron, y ellos igualmente lo repitieron 20, 30 o 40 años, y nosotros, herederos de esa tradición y herederos de esa información, venimos y la leemos. Sí, yo puedo volverles a leer la segunda meditación de Descartes. Y esa puede ser la clase número 3 de todos los semestres y durante 40 años hasta que me jubilen. O cada clase es una nueva creación. Además, el estudiante se cansa de oír lo mismo y se cansa de vivir el pronóstico de estudiantes que ya vieron la clase con ese profesor, y entonces el estudiante le dice al otro, el estudiante que ya no es primero con ese profesor, le dice, ¿y qué? ¿Y ya vieron el problema del patinador? Se venden apuntes, se coleccionan apuntes que se venden y que se comparten con otros compañeros, porque ya se sabe. A veces no son tan aburridas, con frecuencia son divertidas, pero ya se sabe el libreto. O sea, ahí hay como una especie de sinsabor. Cada clase es una obra de arte nueva, es una creación nueva. Un profesor como un manantial de situaciones siempre nuevas. Es la forma como nuestro estudiante aprende a afrontar cosas nuevas. Porque nuestro estudiante aprende lo que nos ve hacer. Si el estudiante nos ve jugar con los conceptos, él aprende a jugar con ellos. Si el estudiante lo que me ve es en una posición lineal, y estoy tratando de entrar un poco en el pensamiento crítico, si él me ve siempre atado a una línea y a un libreto, ese estudiante nunca tendrá acceso al pensamiento crítico, por lo menos en el contacto que tiene conmigo, tal vez en otro tipo de interacciones con la sociedad.
Pero si en el contacto conmigo lo único que ve es una linealidad, una secuencialidad, una rigidez y casi una mirada completamente estática, petrificada, cristalizada, eso aprende el estudiante y eso será. Nosotros consideramos que hay que indudablemente discutir mucho más el concepto de competencia, indudablemente. Hay que estudiar mucho más sobre ese concepto, pero que abre unos horizontes sumamente interesantes y que descentran la atención de los libretos más o menos canónicos hacia nuevas lecturas del mundo. Bien, esto quiero relacionarlo con pensamiento crítico, y es que la evaluación no puede ser unidimensional, no podemos quedarnos única y exclusivamente mirando un corpúsculo de toda la imagen. Es necesario mirar muchos corpúsculos y es necesario mirarles todas las facetas a esos corpúsculos. Muchas dimensiones, tanto la evaluación como el mundo, son multivariados, son multidimensionales, son complejos. Y no es posible reducir todo a un solo aspecto. Hay que mirar más de un aspecto. Y entonces introduzco un elemento en relación con pensamiento crítico. Yo considero que el pensamiento crítico emerge cuando uno es capaz de entender que la vida no es simple, que no todo se reduce a un aspecto. Cuando uno es capaz de entender que al menos hay dos, en ese momento ha abierto la puerta de ese escenario de lo complejo y lo crítico. Y ojalá cuando sea capaz de manejar dos elementos empiece a manejar tres. Ejemplos. Llevamos casi 200 años concentrados en un debate polarizado de si Bolívar o Santander. Los bolivarianos defienden esa tesis y atacan a los santanderistas, desdeñan de ellos. Y los santanderistas defienden la tesis de Santander y desde luego denostan de los bolivarianos. Y ahí llevamos en dos orillas opuestas peleándonos, cuando la cuestión es tanto de Bolívar como de Santander. Nuestro escudo lo dice: libertad y orden. Una de las maneras de empezar este pensamiento complejo, este pensamiento crítico, es resolviendo los dilemas con una I y no con una O. ¿Se trata de libertad o de orden? ¿O se trata de libertad y orden? ¿Son dos caras de la misma moneda o son dos entidades distintas? Igual litigio hemos tenido entre cuantitativistas y cualitativistas. Los cuantitativistas defienden lo cuantitativo, hablan mal de los cualitativistas, les dicen que son habladores de paja. Los cualitativistas se sensibilizan y dicen que el mundo no se puede reducir a números. No importa que Galileo se retuerza en este momento en la tumba oyendo eso. Y ahí se quedan estacionados peleando, cada uno defendiendo su emblema y su estandarte. El pensamiento complejo y el pensamiento crítico requiere que entendamos desde lo cuantitativo la cualidad y que entendamos desde lo cualitativo también las cantidades. Hemos visto el episodio durante 25 siglos, materialistas atacando a los idealistas e idealistas atacando a los materialistas. Recuerden la discusión entre Platón y Demócrito. Demócrito plantea que todo está hecho de materia, de átomos. Platón le replica y le dice, menos el alma. Demócrito le dice, hasta el alma. Y si usted quiere, pues déjeme decirle que son unos átomos más pequeñitos, más sutiles, más delicados, pero de todas maneras engarzados por las fuerzas del amor y del odio, que son en últimas las que le dan formas a la realidad. Platón dejó de hablar con Demócrito y nunca más lo volvió a citar en sus obras. Eso se vive hoy en día. Hay fundamentalismos que consideran que lo único que es cierto es aquello en donde uno está encadenado, y está bien que uno ame sus cadenas, y que todo aquel otro constructo que se localiza en otras cadenas es
incorrecto. Y el que está allá igualmente juega su papel creyendo que lo único cierto es lo que él tiene. Es muy interesante. ¿Cómo pudiéramos identificarnos, reconocernos desde la diversidad? ¿Cómo pudiéramos entender que el mundo es complejo? Y que una forma de ser críticos, en el sentido creativo, es reconociendo que el otro es distinto a mí y que tiene tanto valor como el que eventualmente pueda yo tener. ¿Cómo pudiéramos llegar poco a poco a esas miradas más bien multidimensionales? Bien, aquí hay un elemento que lo dejo enunciado y es que las prácticas en evaluación normalmente son de peregrinaje. O sea, hay personas que hacen ítems, reactivos, preguntas. Esas preguntas llegan a un sitio de análisis y en ese sitio de análisis se usa una cierta lógica y desde esa lógica se califica si sirven o no sirven. Pero el autor nunca tiene ni la información de si su ítem sirvió o no sirvió, pero además tampoco tiene la posibilidad de defender su ideal cuando construyó el ítem. En ese sitio en donde se juzga si sirven o no, se aceptan unos, se rechazan otros, y esos que se aceptan posiblemente se recomponen y finalmente se convierten en una prueba, en un instrumento. Y claro, se dice que es que participativo, porque a ustedes se les dio la oportunidad de hacer ítems. Qué vaina que no les quedaron. Eso no es participación, eso es engaño. Eso es una forma de endulzarle el oído al evaluado. Eso es inspirarle una posibilidad de ingreso a una comunidad falsa, porque a la hora de la verdad, en secreto, juzgamos si sí o no, pero además nunca le decimos. Y con frecuencia cuando se dice, bueno, yo quiero saber si mi propuesta quedó o no quedó, y si no quedó, explíquenme por qué, eso es potestativo mío. La facultad que tengo otorgada me permite tomar esa decisión. Pero además es por seguridad, porque si yo le digo a usted que su ítem quedó, usted le cuenta al otro y entonces ya saben qué se va a preguntar y entonces se falsean los resultados de la prueba. Eso hay que cambiarlo. Nosotros no podemos seguir trabajando en evaluación sobre la base de la desconfianza de que usted sabe algo que de pronto lo puede contar e inmediatamente falsea los resultados. Si vamos a hacer un ejercicio de evaluación para obtener información cierta con base en la cual tomamos decisiones, pues hay un elemento capital de entrada y es el de la confianza. Pero además un elemento importantísimo y es el de el saber de eso. Porque igual, yo le puedo decir, lo que pasa es que su ítem está muy regular, está muy mal hecho. Bueno, entonces, ¿por qué me invita a hacer ítems y por qué me vuelve a llamar a que haga más? Nosotros estamos proponiendo dejar ese tránsito y hablar más bien de un ítem concertado, es decir, constructores y jueces que se reúnen, que discuten y que presentan un instrumento para evaluación. Es decir, ahí está la voz calificada de distintos actores que a la vez en el ejercicio de discusión se van perfeccionando aún más esas prácticas y esas formas de elaborar ítems. Aquí hay otro elemento muy interesante y es que dejamos de pensar en instrumentos fragmentados en donde hay ítems que se entreveran pero que no dialogan entre sí para llegar más bien a ítems que tengan sentido cuando hablan con el otro. Dicho en otros términos, un contexto alrededor del cual gravitan distintos ítems, una especie de historia. ¿Cómo poder recorrer a través de los ítems una historia hilada, una historia cohesionada, una serie de eslabones de una misma cadena que van narrando una serie de situaciones y que le incorporan sentido a la persona que está siendo evaluada con ese instrumento? Bien, la siguiente. Aquí coloco otros 4 giros que ayudarían un poco desde el terreno operacional. Consideramos que la evaluación no puede seguir dándose con
que la evaluación no puede ser basada en operaciones manuales, sino que tenemos que usar las tecnologías de información y comunicaciones para automatizar todos esos procesos. Tenemos que abandonar un poco la idea de programas sueltos y llegar a sistemas expertos, y tenemos que reducir significativamente las colas de esperas y llegar a procesos en tiempo real. Ustedes recordarán probablemente, en 1997 se hicieron unas pruebas de saber cuyos resultados se conocieron en 1999. 2 años después se le dijo a un profesor: los resultados de Pedro, Juan, María, Esperanza, estudiantes que usted tuvo hace 2 años, fueron estos. Hemos observado ciertas debilidades. Bueno, pero me está dando el dato muy tarde. Es como si en este momento sintiera algún problema y entonces rápidamente una muestra de sangre y nos vamos para el laboratorio a analizarla, y dentro de 2 años me mandan el resultado a la casa, a los deudos. El examen de sangre, ¿sí?, tomado el día 23 de febrero a su difunto esposo, relató que nosotros necesitamos información en tiempo real. Si nosotros nos evaluamos, es para que nos den el resultado en forma oportuna, para poder tomar acciones muy pronto. Si nos están dando resultados de manera tardía, pues simplemente van para la historia, para el museo, pero no ayudan a tomar decisiones. Con frecuencia un estudiante le pregunta a su profesor: profe, cuénteme, usted me ha hecho ya 3 previas, cuénteme cómo estoy. No he calificado todavía. Llegan al examen final y el estudiante no tiene ni idea en qué está fallando, cuáles son sus fortalezas, qué podría cambiar. Se le dice en forma genérica: usted está como mal. Sí, pero ¿en qué? Estudie. ¿Qué? Hay, si acaso, señales demasiado difusas y genéricas, pero no hay aspectos detallados que le permitan a ese evaluado realmente usar los resultados de la información. Hay una gran desconexión entre la evaluación y la acción. Se evalúa, pero los resultados no se usan y a veces ni se conocen. Claro, aquí también hay otro problema, es un problema de la confianza. ¿Ese dato es confiable? Volvamos al examen de sangre y me dicen en este momento que tengo 150 de colesterol y yo sé que no, yo sé que ese dato está errado. O sea, la confianza que brindan los datos para poder tomar decisiones apropiadas a partir de esa información. Bien, yo dejo ahí simplemente para pasar a otro aspecto. El último giro: la evaluación tiene sentido cuando se descentraliza, cuando se regionaliza. Es decir, cuando reconocemos que el país es diverso, cuando reconocemos que el suroccidente tiene formas distintas de ver el mundo de cómo puede ocurrir en el centro o como puede ocurrir en el nororiente. Entender que la evaluación no puede ser absolutamente uniforme, sino que tiene que reconocer una serie de diversidades. Claro, esto lo podemos hacer en forma combinada. Podemos tener un bloque común y podemos tener unos bloques específicos. Esto está colocado en el documento Colombia al filo de la oportunidad, documento de la misión de sabios, en donde la recomendación que se hace prácticamente 10 años ya es: miren, cada estudiante debería poder elegir en qué tiene que evaluarse su fortaleza. Si una persona es fuerte en algún campo, eso es lo que quiere hacer visible a través de la evaluación. Y en ese sentido, entonces, podríamos llegar a ciertos acuerdos alrededor de esos tópicos específicos. O sea, cómo poder descentrar un poco el tema de las decisiones y el tema de la operación y el tema de la conceptualización incluso de la evaluación. La siguiente. Ahora quiero mostrarles algunos elementos de lo que podría ser el enfoque de competencias. Lo dejo simplemente iniciado.
En el enfoque de competencias es indispensable manejar una gramática. Una persona no puede ser competente en algún campo si no domina profundamente esos códigos. Es lo que podríamos identificar como un gran primer escenario, y es el de reconocimiento y distinción de códigos. Es decir, la persona que, además de identificar un campo, conoce también cuáles son los linderos, cuáles son las fronteras y qué es lo que lo hace distinto de otros campos. En la oscuridad, las imágenes son aproximadamente indistinguibles. Cuando empieza a aparecer luz, uno empieza a verlas como diferentes. Uno empieza a reconocer las lógicas y a diferenciarlas de otras. Y esto es lo que de alguna manera se denomina una mínima condición para desarrollar una cierta competencia. Un segundo escenario tiene que ver con el uso comprensivo de estos códigos en la solución de problemas. Nuevamente, y esto está derivado de la teoría de la comprensión desarrollada en el proyecto Cero. Probablemente Rosario les haya hecho ya algunos planteamientos, espero no repetir mucho de eso. Dice Gardner, se comprende algo cuando se cumplen ciertas condiciones. Primero, cuando se actúa aquello que se dice comprender. Mientras no sea uno capaz de actuar con aquello que está manejando, todavía no lo comprende. Apenas está en el terreno, eventualmente, de una identificación, pero todavía no hay comprensión. Añade Gardner, se comprende algo cuando se es capaz de explicarlo a un público muy variado, desde una persona que no maneja el tema hasta una persona especializada. Dice Gardner también, se comprende algo cuando el interlocutor es capaz de dar cuenta de aquello que yo digo comprender. Por ejemplo, cuando uno llega a Harvard a hacer cursos de comprensión, lo primero que le preguntan es, ¿usted qué es lo que comprende? O qué cree comprender. Y entonces uno sobrado dice, yo comprendo la termodinámica. Soy profesor de termodinámica de la Nacional. Y entonces uno todo arrogante dice, yo comprendo termodinámica. Muy bien, muy bien. Entonces aquí tiene este grupo de 30 estudiantes, tiene 2 horas para tratar de desarrollar el campo de la termodinámica. Luego usted toma distancia y vamos a hablar con esos muchachos a ver qué tanto le entendieron. No es algo que emerja de nosotros, es algo que emerge de nuestros interlocutores. Uso comprensivo en la solución de problemas de estos códigos significa una trascendencia en un auditorio libre. Es muy importante el atributo de libertad en el auditorio, porque es muy fácil tomar a mis estudiantes y como la nota de ellos depende de mi voluntad, pues ese no es un auditorio libre, es un auditorio interesado que probablemente va a decir lo que interpreta, yo quiero oír, porque de lo contrario no sobreviven en el sistema escolar. No, auditorio libre, en donde no hay ningún compromiso entre nosotros, y si ustedes son capaces de dar cuenta de aquello que yo estoy expresando, es porque yo lo estoy comprendiendo. Mientras el auditorio no sea capaz de dar cuenta de aquello que yo digo comprender, es porque a mí todavía me falta algún elemento de la comprensión. Esto nos lleva a pensar entonces una nueva dimensión del docente, y es que el docente no solamente debe ser un sabio en lo que es docente, sino que además un excelente comunicador, un excelente pedagogo, una persona que logra que el otro le entienda, porque si uno no es capaz de que el otro le entienda, pues uno será sabio en su disciplina, pero profesor no. Aquí existe una gran confusión, y es que pareciera que porque sabe harto de física, entonces va a ser un buen profesor.
tiene madera tal vez, hay un potencial probablemente, pero de saber física a saber enseñar física, o a saber cómo los estudiantes aprenden la física, hay diferencias. Bien, no me detengo mucho en la parte de competencias. Creo que muchos de ustedes tienen acceso a nuestros documentos. Hemos escrito relativamente abundante en este tema. Hago parte de un grupo de investigación en este campo y ustedes pueden acceder a esa literatura. En la Universidad Nacional tenemos varios libros escritos en donde ustedes pueden ahondar un poco más. Otro escenario, y ahí estoy concluyendo ya este tema, es el de la explicación argumentada de ciertos usos. Se comprende algo y se es competente cuando uno es capaz de explicar aquello que resuelve. Porque quedaríamos en el terreno de la tecné de Aristóteles, y es, mire, eso así funciona. Sí, pero dígame, ¿por qué? No sé, pero así le funciona. ¿Sí? La competencia requiere, además de saber cómo son las cosas, por qué lo son. Recuerden en la escala aristotélica del saber, el nivel de la tecné, como el conocimiento técnico, en donde uno sabe por qué las cosas son así y no de otra forma. Pero después hay otro nivel más elaborado, que es el nivel de la, digamos, de la prudencia, para el mismo Aristóteles, de la prudentia, de la phronesis. Y es cuando uno sabe que las cosas son así y no de otra forma, cuando están referidas al ser humano. Aristóteles lo plantea en esa diferenciación. Una cosa es el saber de un objeto inanimado y otra cosa es el saber alrededor del ser humano. Pero en los dos casos se trata de saber por qué las cosas son así y no de otra forma. Bueno, pues a eso nos referimos con esta explicación argumentada. Es decir, no basta con identificar los códigos, no basta con usarlos, sino que es necesario poderlos explicar. Porque es que mi estudiante aprende de distintos modos. Si cuando mi estudiante me pregunta, profesor, ¿por qué eso es así? Y yo le digo, es así, punto. Versus decirle, mire, esto ocurre por tales y tales razones. En su vida de ciudadano, lo que él transmite es eso que me vio hacer. A ser simplista y a decir, así son las cosas y punto. O a ser una persona relativamente relacional, relativamente compleja, una persona relativamente comprensiva, y es muy fácil poder entender la lógica que hay en un salón de clases, facilísimo. Basta con hablar con un estudiante en el patio, reunirse con el estudiante en el patio y preguntarle 2 o 3 cosas. Y cuando el estudiante le resuelve a uno todo con una sola, no, eso es así y punto. Uno ya se está imaginando qué es lo que le oye decir al profesor. Aquí yo creo que tenemos que trabajar intensamente. Si queremos formar pensamiento crítico en nuestros estudiantes, lo primero que tenemos que hacer es formarlo en nosotros. En el momento en el que nosotros nos movamos fluidamente en pensamiento crítico, nuestros estudiantes también gozarán de esa posibilidad y se contagiarán fácilmente de esa manera de ver el mundo. Bien, hay un último escenario que lo dejo simplemente enunciado, y es el descubrimiento de las singularidades. No me puedo aguantar para referirles que esto significa en Einstein pensar. ¿Qué es pensar? Si vamos a hablar de pensamiento crítico, tratemos de ponernos de acuerdo en qué es pensar. Para Vygotsky, pensamiento es lenguaje. En la medida en la que una persona puede comunicar algo, se le asocia a un nivel de pensamiento. Bueno, Einstein comienza una relación muy bella y dice, la emergencia de imágenes en la mente no es todavía pensar. La posibilidad de la organización de esas imágenes a través de ciertas singularidades tampoco es todavía pensar.
La conformación de mundos inconexos con esas imágenes, que a su vez internamente tienen singularidades que las vinculan, tampoco es todavía pensar. Sigue Einstein, dice, en el momento en el que nosotros podemos establecer relaciones entre esos mundos inconexos a través de conceptos, estamos pensando. Tendría que usar algunos ejemplos para tratar de mostrarles esto, porque uno puede formar a nuestros estudiantes en definiciones o en conceptos, y entonces voy a acudir a uno. ¿En dónde es más fácil flotar? ¿En una piscina de agua pura o en el mar? Y puede haber muchas discusiones, y después de esas discusiones viene una especie de conclusión. Es más fácil flotar en el mar, porque la flotabilidad en un medio que tiene algunas sales disueltas en agua genera mayor empuje sobre el cuerpo, y por el principio de Arquímedes, entonces, ese cuerpo tiende a sumergirse menos. Y podría decirles, bueno, y ahora en este vaso con agua, ¿qué pasa si yo, espero que esto no se dañe, si esto lo sumerjo? Pues va al fondo. ¿Y por qué? Y puede haber muchas discusiones. Una podría ser, este es un objeto que desaloja un cierto volumen de agua cuando se sumerge en este sistema, y el peso de esa agua desalojada es menor que el peso de este objeto, y en consecuencia esa agua asciende y este cuerpo va al fondo. Nuevamente Arquímedes. Ahora les podría sugerir que realicemos este experimento sobre la superficie de la Luna. Y entonces aparecerán muchas discusiones. Pero una de ellas sucede exactamente lo mismo, solo que más despacio, porque si bien sobre la superficie de la Luna tenemos una fuerza de atracción de la gravedad que es aproximadamente un sexto de la fuerza que hay sobre la superficie de la Tierra, dada esa proporción entre las masas de uno y otro cuerpo celeste, también habrá atracción de los cuerpos más pesados, pero a menor rapidez. Yo puedo seguir jugando con lo que pasa en un globo. ¿Por qué asciende un globo? ¿Y por qué asciende un avión? ¿Y por qué flotan en el aire? O podría decirles, chinos, densidad es igual a masa sobre volumen, punto. ¿A qué es igual densidad? Masa sobre volumen, profesor. Y entonces 5. ¿Queremos trabajar sobre definiciones o queremos trabajar sobre conceptos? Este tema de la densidad se puede trabajar a la luz de imágenes, la imagen del vaso, la imagen de la piscina, la imagen de la luna, que como imágenes sueltas no me dicen nada, pero que cuando hay una singularidad que las vincula, me empieza a mostrar mundos, y cuando empiezo a mostrar el otro mundo del avión, del globo, que es inconexo con el mundo de la piscina, pero que entre uno y otro hay una relación, estoy enseñando a pensar. Cada uno elige su enfoque. Como profesores somos capaces de trabajar conceptos o de trabajar definiciones. Este descubrimiento de singularidades es pensamiento crítico, es pensamiento complejo, es una lectura profunda del mundo. Hay otras lecturas acríticas. Densidad es igual a masa sobre volumen, punto. ¿Qué es densidad? Densidad es una propiedad que se manifiesta de distintas formas dependiendo de distintas situaciones, y el día que a la persona le cambien el problema del vaso por otro líquido, puede transportarse a ese otro mundo y desde ese nuevo mundo entender una lógica. Es lo que decía Mafalda cuando ya casi tenía
comprendidos unos códigos, me cambiaron las reglas de juego. Competencia es ser capaz de entender los cambios en las reglas de juego. Bien, la siguiente. Ahora quiero aterrizar un poco con datos. Les voy a mostrar los resultados de las pruebas Saber, solamente en lenguaje grado quinto y en matemática, para no cansar. No más, ahí no más. En esta gráfica aquí tenemos representado un promedio y aquí tenemos representada una desviación. En este eje vertical de promedio, si uno se localiza en la parte alta, pues significa que tiene un rendimiento más alto. Si se localiza aquí, pues significa que su rendimiento es bajo. Y en el eje horizontal tenemos una medida de la desviación. Quiere esto decir que si estamos por acá, pues hay una gran diferencia entre los resultados de unos y otros estudiantes. O sea, estamos frente a un modelo altamente inequitativo. Colombia se ha movido muchísimo en este eje. Le ha preocupado quién está de primero y quién está de segundo. Y le ha preocupado qué promedio tiene. Pero poco se ha ocupado de la equidad. ¿Cómo están distribuidos esos promedios? En Colombia hemos subido significativamente el ingreso per cápita. En este momento el ingreso per cápita puede estar bordeando tal vez los $2.500 persona año. Pero todos ustedes saben que si bien ese es el promedio con el que eventualmente podría vivir una familia, hay muchas personas que en menos de un segundo se ganan miles de veces ese valor y otras que en toda su vida no lo ven pasar una sola vez. Hay inequidades enormes. Y en el caso de la educación, también. Quiero contarles que en los resultados de PISA, al comparar un país como Finlandia con otro como Ecuador, como Uruguay, perdón, las diferencias entre los puntajes y los promedios en una cierta escala, en Finlandia es 5, en Uruguay es 45, 9 veces más inequitativo. Y entonces uno se pregunta, ¿para qué educación de esa tan inequitativa? ¿Para qué educación en donde hay unos que tienen altísimos resultados, altísimas posibilidades, y hay otros con muy bajos resultados, con muy bajas posibilidades? Fernando Reimers plantea que la educación en estos países de América Latina y el Caribe acentúa las brechas. Los individuos llegan al sistema con unas ciertas distancias y la educación aumenta las brechas. Eso es insólito, porque la educación se supone está pensada para disminuir las brechas. Estamos apostándole a la educación como un camino de ascenso social, de reducción de las diferencias entre los que están en la parte alta y los que están en la parte baja. Y sin embargo la educación, si se le mira a la luz de dispersiones, está aumentando esas brechas. Déjenme mostrarles que cada punto de estos representa una entidad territorial. Este es Bogotá. Este eje muestra el promedio de las desviaciones al nivel del país, o la desviación al nivel del país, y este muestra la media a nivel del país. Esta entidad territorial, por ejemplo, se localiza levemente por encima del promedio, pero con una altísima inequidad. Esta institución tiene casi el mismo promedio que tiene esta entidad territorial, perdón, pero tiene muchísima mayor equidad. Yo creo que aquí se trata de jugarle a las dos cosas, y nuevamente es pensamiento crítico. ¿Nuestra meta es subir promedios o nuestra meta es bajar inequidad? O juntas. Si empezamos a pensar dos variables, hemos dado un paso monumental. Y cuando dominemos dos variables, tratemos de dominar tres. Por ahora, tratemos de mirar dos. Si de lo que se trata es de mejorar promedio y de disminuir desviación, casi que la ruta está dada. Esta nube de puntos debe movilizarse en esta dirección. Cada uno de estos puntos debe avanzar hacia allá. Esa es la meta. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo. ¿Cómo logramos que cada vez más estudiantes aprendan un poco más, pero que a la vez cada vez menos estudiantes se encuentren rezagados? O sea, ahí hay dos tareas capitales. Fácil.
Si yo lo que quiero es gente en la parte de adelante, pues me pongo a trabajar al frente del pelotón a una gran velocidad, pero se me quiebra el lote. Si yo necesito que en la parte baja no haya mucha gente, yo tengo que sentarme con el que tiene mayores debilidades. Regreso a si la evaluación es un acto final o es un acto permanente. Al segundo día de clase yo ya debo saber cuáles de mis estudiantes tienen los mayores problemas y trabajar con ellos más. Si ustedes quieren, piensen en una distribución del tiempo. Supóngase que tienen 10 minutos o que tienen 10 horas y tienen a sus estudiantes. ¿Cómo van a distribuir ese tiempo? ¿A quién de esos estudiantes le van a dedicar más tiempo? Tal vez por equidad social hay que dedicarle un poquito más de tiempo a los que tienen mayores dificultades. Ahora bien, la equidad se puede mirar de muchas formas. Podemos mirar equidad en el ingreso. Y entonces hay oportunidades para todos, ustedes verán. Eso es una guerra. O puede haber equidad en los procesos. Y equidad en los procesos no es el mismo proceso para todo el mundo. Equidad en los procesos es reconocer que cada uno necesita dedicaciones distintas, problemas distintos, formas incluso distintas. Bueno, la siguiente. Aquí les estoy mostrando con los puntos en azul lo que pasó 3 años después. Los puntos en rojo nos mostraban los resultados en el 2002-2003. Y los puntos en azul nos muestran lo que obtuvimos en el 2005. En efecto, miren, Bogotá subió un poquito en promedio, pero bajó en equidad. Y así sucesivamente, la nube prácticamente en el gran conjunto mejora promedio y también mejora un poquito equidad. Pero si bien se observa eso a nivel nacional, no es igual la observación cuando uno ve cada institución. Los resultados de saber los estamos liberando al Ministerio de Educación el lunes de la semana entrante y el Ministerio los está socializando en el curso de los siguientes meses. Sería muy interesante que cada institución tomara conciencia acerca de si lo que está haciendo apunta realmente a un avance, a un progreso o por alguna razón, desde luego tiene que haberlas y habrá que afrontarlas, pero se encuentra relativamente detenido. La siguiente, voy a mostrar matemática y no más, lenguaje, perdón, grado noveno. Aquí están los datos de las entidades territoriales en el 2002-2003. La función a nivel del conjunto es más plana que lo que era en quinto. Esto igualmente muestra más inequidad. O sea, mientras hay entidades territoriales como esta que logran que las diferencias promedio en esa escala entre sus estudiantes sea de 6 a algo, hay esta que alcanza valores de más de 8. Necesitaríamos que esas nubes fueran un poco más compactas, que pudiéramos acercar esas entidades territoriales, las pudiéramos acercar hacia acá y que estas que están aquí pudieran subir. La siguiente. Y aquí están los datos en noveno. Curiosamente, y diferente a lo que ocurrió con quinto, el promedio sí subió, pero la desviación estándar también aumentó. Es decir, uno podría identificar aquí al menos alguna hipótesis, y es, en noveno grado hay un trabajo mucho más despersonalizado, y en consecuencia uno arranca en un proceso, y el que lo pueda seguir, que lo siga. En quinto tal vez hay un proceso todavía más acompañado. En PISA se han hecho estudios y se ha logrado demostrar que uno de los factores que mejor incide en el rendimiento es la diferenciación tardía. ¿Qué significa diferenciación tardía? Para quienes no son expertos en estos temas. El salto de la básica primaria a la básica secundaria, en donde de un solo profesor para todas las áreas y de unas solas prácticas se llega a varios profesores y a desconexiones entre ellos, porque un profesor llega y echa su discurso muy bueno, y luego llega el otro y le echa otro, también muy bueno, pero los dos desconectados. Y ese pobre estudiante se ve sometido
a unas confrontaciones conceptuales muy poderosas, cuando la diferenciación esa de un profesor a varios, de una metodología a varias, de una visión a varias, se hace a mayor edad, los resultados son más altos. Cuando se hace a menor edad, los resultados son más bajos. Eso lo aprendió Cuba hace muchos años y arrancó un proyecto que denomina un solo profesor hasta 9º grado. Piénsenlo. Piénsenlo cómo operan su grado 6º, su grado 7º, su grado 8º. Si el estudiante de grado 6º es capaz de afrontar la mirada analítica de los adultos, o es una persona que todavía tiene una concepción unitaria del mundo. Nosotros somos los que nos inventamos esos análisis y esos compartimentos, pero para el niño el mundo es una totalidad. Y cuando uno empieza a sacarle tajadas al mundo para decirle, mi mundo es este, y el estudiante le pregunta algo de otro campo y uno le dice, hable con el profesor de allá porque es que yo lo único que sé es tal cosa. Y para el estudiante es difícil entender que su maestro lo sea solo de unos pedacitos, como si estos pedacitos no estuvieran conectados con los otros. Bueno, ese es un aspecto que es muy interesante de estudiar. Hay muchos otros. Continuidad en la administración. Cuando ciertas administraciones son tan volátiles y vienen y el que llega le pone el acelerador en esta dirección, se va, dejó su huella, entonces llega el otro y dice, no, eso no es por ahí, eso es por aquí, y una carrera veloz, todo el presupuesto para allá, todos los cursos para allá, ¿sí? Listo, terminó su carrera. Luego el otro viene y dice, no, hay que coger eso hacia allá. Casi que entramos en un movimiento browniano en donde no se sabe quién gobierna esto, porque cada uno le pone su ritmo y su dirección, pero al mirar el conjunto, con el correr de los años, van, vienen, eso va para aquí, viene para acá, va para allá, y hace un poco de movimientos extraños, que son el resultado simplemente de esfuerzos fragmentados, caóticos. Nosotros tenemos que pensar como un sistema de mediano y largo plazo. Cualquiera sea el norte, es que ni siquiera se trata de encontrar que este es mejor que este, sino que por lo menos todos rememos hacia el mismo lado. Que tratemos como comunidad en un colegio y en un grupo de colegios, tratemos de llegar a un mínimo acuerdo para remar todos del mismo lado, para que nuestros esfuerzos sumen. Porque si cada uno va en su dirección, es muy complicado. Bien, hay muchos otros elementos, sobre eso hay discusión y literatura también disponible. Bueno, la siguiente. Ahora quiero mostrarles, no más, ahí nomás. Quiero mostrarles algo y es, de pronto devuélvete una atrás. A ver, generalmente, insisto, se muestran promedios. Cuando la revista Dinero nos ha ido a consultar, la pregunta es, ¿cuáles son los 100 mejores? Entonces, pero ¿mejores para qué? No, los mejores. Pero es que usted cree que hay un mejor en absoluto. Cuénteme, ¿quién es mejor entre Mozart y Newton? Cada uno en su campo. Pero además, ¿qué pasa si en una determinada institución tiene 1, 3 o 4 ejemplos para mostrar? ¿Y su institución qué tal es? Buenísima. Pedrito está en Harvard. ¿Y eso es una buena muestra? Sí. ¿Y por qué no me cuenta de María, de Estela, que no han logrado ni siquiera continuar? Uno casi siempre hace lecturas intencionadas y muestra una cara de la moneda. Pensamiento crítico es mostrar todas las caras de la moneda, con sinceridad y con franqueza. Bueno, yo quiero invitarlos a que miremos cómo es el 5% más alto de Colombia.
¿Y cómo es el 5% más bajo en Colombia? La siguiente. Desde el año 2000, primer semestre, hasta el año 2005, segundo semestre, esta es la tendencia del 5% más bajo. O sea, tomamos en el examen de estado el 5% de la población con más bajos resultados, obtenemos sus promedios y vamos a observar cuál es su recorrido. La siguiente. Y ahora miremos el 5% más alto. Arrancamos en el 2000 con este punto y ya vamos acá. La brecha está ampliándose. ¿Ustedes recuerdan el efecto Mateo? En economía se usa con frecuencia. El efecto Mateo dice en economía que los ricos serán cada vez más ricos y los pobres serán cada vez más pobres. Y en los sistemas de estímulos, cuando uno estimula al que produce y le quita al que no produce, lo único que logra por el efecto Mateo es que hay que darles a los ricos cada vez más y a los pobres quitarles cada vez más hasta lograr que los ricos lo tengan casi todo y los pobres tengan prácticamente nada. Y eso es lo que hacemos en un salón de clase. Cuando ese estudiante brillante atrae nuestra atención y nosotros le dedicamos nuestros libros, nuestras horas de trabajo, y al pobre muchacho que tiene dificultades lo abandonamos. Y hay de que ese pobre estudiante que tiene dificultades algún día sea brillante y se le ocurra una buena idea. ¿A quién le copió? Miren, alguna vez mencioné lo siguiente. Uno como profesor es capaz de construir todos los Caínes del mundo. Y uno construye un Caín cuando uno a alguien le asigna el papel de Abel. Es decir, de Abel. Es decir, cuando uno cada vez que pasa algo en la clase dice, ahora sí, ¿cómo es tu nombre? Clara. Clara. Oigan, a Clara que ella sí sabe, ¿sí? Y empieza a dedicarle todo a su discípulo amado. Y todo lo demás no le sirve, sino solo esto. Y ese 5% va para arriba. Pues por supuesto que sí, ni más faltaba, sería el colmo que no. Pero miren, a expensas de que los otros, y sobre todo los que están en la base, cada vez vayan más hacia abajo. Esto es dramático. Esto es dramático. ¿Por qué en vez de mostrar quiénes son los 100 mejores, no tratamos de tomar conciencia acerca de ciertos problemas en nuestro salón de clase, en nuestras instituciones, en nuestras entidades territoriales? Aquí quiero insistir un poco en esa lectura crítica. Lo veo allá y pienso que se me está acabando el tiempo. ¿10 minutos? Ok. Gracias. Yo veo que aquí tenemos un problema que trasciende el tema de los promedios. Pero además hay algo muy interesante, y es que en un salón de clase, si hay un muchacho que domine mejor los temas, él puede ayudarnos con los que los dominan menos. Y si uno logra hacer esa red, uno aprende mucho más cuando uno tiene que explicarlo. Entonces volvamos a uno de los elementos de la comprensión. Y si el muchacho demuestra que sabe demasiado, cuando él tenga que explicarlo se va a dar cuenta que poco sabe de eso. Él tal vez entiende un problema que uno le coloque, pero cuando él tiene que explicarle a su compañero, va a tener dificultades. No es fácil, pero les planteo lo siguiente. Es la persona que mejor domina un tema, que a la luz de evaluaciones individuales supera a todos. Ahora venimos a otro pacto. Usted es la que menos comprende un tema, usted es la que más lo comprende, usted tiene la obligación de que ella lo comprenda. Y si ella lo comprende, usted tendrá buena nota. Esto es maravilloso. Es maravilloso. Porque o nosotros nos aliamos para crecer, o nosotros nos dedicamos a aplastar al otro. Definitivamente la educación no es un campo de batalla en el que unos avanzan y otros se quedan. La educación es un espacio para crecer todos.
sumamente potenciador cuando un estudiante que domina un tema tiene que explicárselo a otro. Y eso empieza a contagiarse, a contagiarse. Yo soy formado en Alemania y llama poderosamente la atención cómo el estudiante de 5º año de doctorado trabaja con el de 4º, el de 4º con el de 3º, el de 3º con el de 2º, el de 2º con el de 1º, el de 1º con los pregrados. Y hay una especie de conexión a lo largo de esa especie de tejido y de grupo. En cambio, en nuestro medio, los muchachos de un determinado año poco trabajan con los que vienen detrás de ellos. Ustedes se imaginan en una institución, esto que les estoy presentando lo presenté en varias universidades y algunas de ellas me han contado que lo están haciendo y están muy contentas. Ustedes se imaginan el día que todo estudiante de 5º año en una universidad tiene que prestarle 10 horas a la semana a la universidad, a la sociedad, al país, a la humanidad, de su concurso para explicarle cosas a los muchachos del año inmediatamente anterior, esos a su vez a los de acá. Y entonces abrimos unos espacios, en la cafetería, en la biblioteca, en donde se pueda, en la calle, para que este grupo de muchachos trabaje con esos otros explicándoles cosas. Hacer ese tejido es maravilloso. Y desde luego en bachillerato, en educación media, secundaria y primaria es importantísimo, importantísimo. Miren, el estudiante modela muy bien cuando ve encarnado ese modelo en un compañero suyo. Por supuesto, el estudiante también modela al profesor, pero es muy potente cuando logramos modelos desde el grupo de estudiantes mismos. Bien, la siguiente. Ahora les muestro muy rápidamente el recorrido de media y desviación en lenguaje. Arrancamos acá, en el año 2000, pasamos acá, o sea, subimos promedio y mantuvimos desviación. Luego pasamos acá, subimos promedio y aumentamos desviación, bajamos equidad. Luego pasamos acá. Bueno, no hay claridad de para dónde vamos. Va, viene, ¿sí? Esto es bien interesante. Cuando el mundo no es lineal de promedios, subió o bajó, como si fuera una competencia atlética en donde nos estén exigiendo permanentemente hacer los 100 metros cada vez en menos tiempo. Bueno, aquí hay que leer dos cosas. Subió o bajó y aumentó o disminuyó la equidad. Y entonces resulta que subimos, bajamos, más inequitativos, más equitativos. Es un caos. Nosotros desde nuestras instituciones tenemos la posibilidad de hacer ese mapa. Y poder decir a un colega, mire, la ruta es esta. Usted tiene que ir aumentando en promedio e ir disminuyendo en desviación. Y es más, pactemos entre los dos los ritmos. Dígame que necesita 5 años para pasar de aquí a aquí. Está bien, pero usted tiene claro su horizonte. Y usted se está dando cuenta que su desviación está aumentando. Entonces, le coloca un apoyo para que esa desviación no aumente. La desviación no se ha visto. Se miran, son promedios y no importa cómo se hace ese promedio. La siguiente. Aquí está matemática. También es caótico. Arrancó aquí, pasó aquí, vino aquí, fue aquí, vino aquí, va aquí, viene aquí, va para acá. Casi que lo que uno podría encontrar es como un espacio en el cual se mueven esas propiedades. Es importante anotar que en matemática, en las mismas escalas, la movilización está en un espacio un poco más pequeño. Pero de todas maneras, no hay claridad de hacia dónde va una institución. Estos son resultados nacionales a nivel del país. Si no hay claridad dentro de una institución acerca del recorrido, tampoco la hay a nivel de un departamento, de un municipio o del país en su conjunto. La siguiente. Voy a ir un poco más rápido para tratar de mostrarles esto. Estos son los datos de CAES en Ingeniería de Sistemas en el año 2003 y estos son los datos de ICFES de los muchachos de esas instituciones. Cada punto de esto representa una institución. Esta institución, por ejemplo,
tiene unos estudiantes cuyo promedio en ECAES es 52 y cuyo promedio en ICFES es 275. Y aquí hay una línea de tendencia. Bueno, ustedes verán varias cosas. Esta institución, por ejemplo, tiene un resultado en ECAES más alto que el que pronostica la línea de tendencia. Podríamos pensar que es una institución efectiva respecto de un promedio. Pero esta institución está alejada más bien hacia la parte inferior, o sea, tiene grandes problemas. Nuevamente, la cosa no es mirar si usted está de primero o de segundo, sino que tenemos que hacer una función entre nosotros y mirarnos entre la función que reflejamos todos en conjunto. Eso es pensamiento crítico. Pensamiento crítico es dejar de mirar quién quedó de primero y quién quedó de segundo, para tratar de hacer lecturas un poco más profundas y un poco más elaboradas. Porque aquí tenemos el siguiente problema. Esta institución probablemente tuvo menores resultados en ECAES que esta, pero porque a la vez tiene estudiantes que ingresan con resultados más bajos. Miren, a uno le pueden decir, listo, la nacional, usted entrega estudiantes con muy buenos resultados. Sí, pero es que usted los recibe también muy buenos. ¿Por qué usted no se anima a recibir un año los que entran a otra universidad? A esta, por ejemplo. Esta universidad recibe estudiantes con este promedio. ¿Por qué no nos llevamos esos estudiantes para la nacional a ver si la nacional es capaz de entregarlos acá? Con frecuencia nos olvidamos del inicio y miramos la fotografía solamente al final. Igual ocurre, ¿correcto? Estoy sugiriendo a la luz de saber unas cosas, a la luz de ICFES otras y a la luz de CAES otras, que desde luego son transportables a los otros sistemas. Tenemos que ser cautelosos en no lanzar juicios por una fotografía al finalizar, si no tenemos información precisa acerca de los recorridos que han tenido esos estudiantes y también si no sabemos de cuál es su punto de iniciación. Pero interesante que miren la forma de esta función. Es convexa respecto de este eje. O sea, los que están arriba están jalando tanto que se diferencian muchísimo de los que están aquí abajo. O sea, como sistema es altamente inequitativo. La siguiente. Ahora les muestro derecho. En la misma escala, miren la función, ya no es convexa, es cóncava. Hay más equidad. O sea, hay unas menores diferencias entre los que están arriba y los que están abajo. Hay un poquito más de dispersión, pero observen, mientras que en ingeniería de sistemas arrancábamos por aquí y nos íbamos hasta allá, aquí se invirtió el ritmo y se llegó hasta acá. La equidad no es posible lograrla quitándole al de arriba. La equidad hay que lograrla es dándole más al de abajo. Porque de lo contrario estamos nivelando por lo bajo y esa no es la idea. Esto es pensamiento crítico, es decir, estoy sugiriendo lecturas distintas para ilustrar cómo la evaluación nos puede llevar a tomar ciertos tipos de decisiones, no solo a partir de información, sino a partir de hipótesis. La siguiente. Ahora, uno intermedio, fisioterapia, es mucho más compacta la nube y tiene una función un poco más lineal. O sea que entre esos tres programas en Colombia podríamos decir lo siguiente. Ingeniería de sistemas es altamente discriminante entre instituciones. Derecho es menos discriminante entre instituciones. Y fisioterapia tiene un comportamiento relativamente intermedio. Aquí podemos ver dos tipos de inequidad. Inequidad al interior de la institución e inequidad entre instituciones. Claro, una cosa es lo que le interesa al rector y otra cosa es lo que le interesa al ministro. Al ministro le interesa mejorar la equidad de todo el sistema, o sea, disminuir distancias entre instituciones, pero no quitándoles a las de arriba, sino apoyando a las de abajo. Y al rector de la institución le interesa que entre sus estudiantes haya menores diferencias, pero no suprimiendo a los de arriba, tampoco matando a los de abajo, sino ayudándoles un poco más a los que se encuentran con mayores dificultades. Bien, queremos confirmar fisioterapia, porque esta es una observación. No hay que tomar decisiones tan aligeradas, tan apresuradas.
La siguiente. Esto es fisioterapia 2004. Miren que hay una pequeña variación en el comportamiento, pero relativamente se sostiene. Y ahora déjenme explotar esos datos. Ya no son datos por instituciones, aquí están instituciones. Voy a presentar los datos persona a persona. La siguiente. Esta es la nube de puntos con resultados de fisioterapia 2003 y aquí el resultado que tenían en ICFES. Claro, ustedes ven una tendencia y claramente reconocen a Darwin. El que entra con mejor dotación, con su mochila bien equipada, pues tiene una salida igualmente bastante mejor. Ese determinismo es muy peligroso en educación, porque nos condena simplemente a admitir que el que vino bien equipado saldrá bien y el que vino con problemas saldrá mal, como si la educación no estuviera pensada para resolver ese problema. Tenemos que mirar otras cosas. Miren, por ejemplo, este clúster que está aquí. A pesar de que todos estos estudiantes ingresan con prácticamente la misma condición, ellos se distribuyen de distintos modos. O sea, sí es posible avanzar un poquito más. Déjenme mostrarles lo del 2004 para tratar de ilustrar la consistencia de la nube. La siguiente. Similar, un poco más compacta, y ahora déjenme mostrarles 3 instituciones. Voy a seleccionar a los estudiantes de 3 instituciones y les voy a mostrar qué pasa con esas 3 instituciones. La siguiente. Una más. Estos son los datos de los estudiantes de una de esas instituciones, la que tiene los resultados más bajos. La siguiente. Estos son los datos de la siguiente institución. La siguiente. Y estos son los datos de la más alta. Esta es la UIS. Miren ustedes varias cosas. La pendiente de la línea muestra a mayor pendiente, mayor inequidad dentro de esa institución. La UIS tiene una pendiente pequeña, o sea, tiene una gran equidad, pero la posición de la línea, entre más alta sea, muestra rendimiento más alto, y en efecto aquí la UIS tiene resultados más altos que los que tienen estas instituciones. La lectura es relativamente sencilla. Si un estudiante con unas ciertas condiciones entra a la UIS, entra a un proyecto con gran equidad y con gran rendimiento. Pero si le tocó esta otra institución, acepte resignadamente que le va a tocar otro camino y que va a ir por otro recorrido a otro destino. Y tal vez eso no debe ser así. Tal vez no debería ser así. Estoy tratando de mostrar una hipótesis que formulamos hace más de 10 años y que pues en ese momento no tenía cifras para poderla sustentar. La diferencia la hace el maestro. La diferencia la hace la institución. La diferencia la hace esta interacción. La diferencia no la hace que haya más infraestructura o que haya más inversión o que haya mayores salarios. Desde luego que necesitamos que haya mejores salarios, pero definitivamente las diferencias no se logran a expensas de ese tipo de factores, sino a expensas de ciertas interacciones que hay entre las personas. ¿Sí? Yo termino y ya, ¿sí? Perdón, déjeme que quiero, yo remato fácil. La siguiente. Quiero concluir antes de que se me haga. Otra más. Estos son los mismos estudiantes de las mismas instituciones con los resultados del 2004. La siguiente, y se nos cae la UIS acá un poco en la parte de abajo, pero sigue estando en la parte más alta. La siguiente. Ahora quiero ofrecerles otra lectura. Regálenme 2 minutos y les termino. Esto es tomado de una presentación de Tatiana Arce de los resultados en Brasil. Aparece una información en la prensa, las escuelas municipales de mejor resultado, estas, las de peor resultado, estas. La siguiente. La escuela profesora María Modesta tiene 242 puntos en promedio dentro de esta escala de 100 a 300. La siguiente, la peor es esta escuela, tiene 142 puntos, está en esta localización, en fin. Lo que la prensa no mostró fue lo siguiente, la siguiente, que estos son los niños de la que figura como la mejor escuela, la siguiente, y que este es el niño de la escuela que funciona como la peor, la siguiente. Lo que la prensa no mostró es que este es el trabajo con los docentes
y con los profesores en la mejor escuela, la siguiente, y que estas son los padres de los niños de la peor escuela, la siguiente. Lo que la prensa no mostró es que ese es el mundo de los padres de la mejor escuela, la siguiente, y que este es el mundo de los padres de la peor escuela. Hay que entender el mundo de una manera no simple. Gracias.